Mi corazón latía con una alegría que no sentía hace años cuando vi a Amanda bajarse del taxi frente a la casa de Valeria. Había viajado desde Estados Unidos para sorprenderme, sin avisar, después de tanto tiempo trabajando día y noche en esa empresa que la consumía por completo. Corrí hacia ella como una niña, abrazándola con todas mis fuerzas mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas. Valeria había preparado un almuerzo especial, invitando a algunos vecinos para celebrar la llegada de mi hija que no veía desde hacía más de un año. La mesa estaba puesta con el mejor mantel que tenía Valeria, ese bordado a mano que heredó de su abuela y que solo usaba en ocasiones muy especiales. Los platos brillaban bajo la luz del mediodía que entraba por las ventanas abiertas, y el aroma del guiso de pollo con verduras llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume de las flores del jardín que Valeria cultivaba con tanto cariño. Juan, mi yerno, servía vino tinto en las copas con esa sonrisa que siempre me parecía demasiado perfecta, demasiado estudiada, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. Amanda lucía radiante, aunque algo cansada por el viaje largo de más de 12 horas, pero sus ojos brillaban de felicidad al estar aquí conmigo después de meses invernos. Sus manos se veían más delgadas, su rostro más pálido, señales de que trabajaba demasiado para mantenernos a todos. Llevaba puesto ese vestido azul que le regalé para su cumpleaños hace 3 años, el mismo que usó en la foto que me envió por Navidad, donde aparecía sonriendo junto a Juan en algún restaurante elegante de Miami. Los vecinos charlaban animadamente, preguntando por la vida en Estados Unidos, por el trabajo de Amanda en esa empresa de tecnología donde pasaba tantas horas que apenas tenía tiempo para llamarme. Doña Carmen, la vecina de al lado, no paraba de repetir lo orgullosa que debía estar de tener una hija tan exitosa, tan generosa, tan buena que hasta le había comprado una hacienda a su madre. Don Alfredo asentía con la cabeza, recordando cuando Amanda era pequeña y ya mostraba esa determinación que la había llevado tan lejos. Valeria se movía nerviosa por la cocina, sirviendo más comida, más vino, llevando platillos de un lado a otro como si quisiera mantener a todos distraídos. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella bajaba los ojos rápidamente, como si cargara con algún secreto que la avergonzaba. Juan participaba de las conversaciones con esa locuacidad que siempre me molestaba, como si fuera el anfitrión de su propia casa, contando anécdotas sobre su trabajo, sobre los viajes que hacía, sobre lo bien que les iba en Estados Unidos. El almuerzo transcurría entre risas y recuerdos, con Amanda contándome sobre su nueva oficina, sobre los proyectos que manejaba, sobre lo mucho que extrañaba la comida casera. Yo la escuchaba embobada, admirando a esta mujer fuerte y exitosa que había salido de mi vientre, que había crecido en esta misma casa donde ahora yo vivía como una intrusa en el patio trasero. Durante el postre, cuando Valeria servía el flan que había preparado especialmente para Amanda, mi hija me tomó de la mano con esa ternura que recordaba desde que era pequeña. Sus dedos eran suaves pero firmes, y pude sentir el anillo de compromiso que Juan le había dado hace 5 años, cuando todo parecía un cuento de hadas perfecto. «Mami», me dijo con esa voz dulce que recordaba desde que era pequeña, «cuéntame todo. ¿Cómo está tu vida en la hacienda que te regalé? ¿Estás feliz allí? ¿Los animales están bien? ¿Has plantado las flores que tanto querías? Juan me dice que estás muy ocupada con la hacienda, que por eso no puedes hablar mucho por teléfono. Me envía fotos tuyas trabajando en el campo. Te ves tan contenta». El silencio se apoderó de la mesa como un fantasma helado. Sentí que el mundo se detenía por completo y que todos los ojos se clavaban en mí como dagas afiladas. Mi garganta se cerró, mis manos comenzaron a temblar y las palabras salieron de mi boca como un susurro quebrado que resonó en toda la habitación. ¿Hacienda? Hija, yo vivo en el patio trasero de tu tía Valeria. Juan se atragantó violentamente con el vino, tosiendo y escupiendo mientras el líquido rojo manchaba su camisa blanca de algodón. Los vasos se cayeron, los cubiertos resonaron contra los platos de porcelana y el silencio que siguió fue tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Amanda me miró con los ojos muy abiertos, sin entender nada, mientras yo sentía que la tierra se abría bajo mis pies y me tragaba para siempre. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Algunos bajaron la vista hacia sus platos medio vacíos y otros se removieron inquietos en sus sillas de mimbre. Valeria se puso pálida como un papel, sus manos temblaron mientras dejaba la bandeja del flan sobre la mesa. Juan seguía tosiendo sin poder controlarse, sus ojos inyectados en sangre por el esfuerzo, mientras Amanda repetía una y otra vez: «¿Cómo que el patio trasero? ¿De qué estás hablando, mami? ¿Dónde está la hacienda que te compré?» El vino de Juan había salpicado por toda la mesa,
manchando el mantel blanco bordado de Valeria y creando un charco rojo que parecía sangre fresca. Su rostro había cambiado completamente. Ya no era el yerno sonriente y perfecto de siempre, sino un hombre desesperado que intentaba recuperar el control de una situación que se le había escapado de las manos como agua entre los dedos. Yo me quedé allí sentada, sintiendo que 69 años de vida se desmoronaban en un instante, mientras mi hija me miraba con una expresión que jamás podré olvidar, una mezcla de confusión, dolor y traición que me partió el alma en 1000 pedazos. Los demás comensales guardaban un silencio sepulcral, como si hubieran presenciado un accidente terrible del que no podían apartar la mirada. La comida se enfrió en los platos, el vino siguió goteando de la mesa al suelo de baldosas, y yo supe que nada volvería a ser igual después de esas palabras que habían salido de mi boca como un grito desesperado de verdad que había estado guardando durante tanto tiempo. Todo comenzó hace 3 años, cuando Amanda me llamó desde Miami con una alegría que no le escuchaba desde que era niña. «Mami, tengo una sorpresa increíble para ti», me dijo con esa voz emocionada que me hacía sonreír aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia. «Juan y yo hemos estado ahorrando, y queremos comprarte una hacienda pequeña donde puedas ser feliz, donde puedas tener tus animales y tus flores como siempre soñaste». Yo me quedé sin palabras, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Después de toda una vida trabajando como empleada doméstica, limpiando casas ajenas, lavando ropa de otras familias, por fin tendría un pedacito de tierra que fuera mío. Amanda me explicó que enviarían dinero todos los meses para los gastos, que Juan se encargaría de hacer las transferencias porque le entendía mejor de bancos y papeleos. En esos días, yo vivía en un cuartito alquilado en el centro de la ciudad, un espacio tan pequeño que apenas cabía mi cama y un armario viejo. Las paredes eran de ladrillo sin pintar, el techo tenía goteras cuando llovía y el baño lo compartía con otros inquilinos. Pero la promesa de Amanda me llenó de esperanza, me hizo creer que mis años de sacrificio finalmente tendrían su recompensa. Juan me visitó a las 2 semanas, llegando en un auto nuevo que brillaba bajo el sol. Traía papeles en una carpeta elegante y me explicó que había encontrado la hacienda perfecta, a las afueras de la ciudad, con espacio para gallinas, un huerto y hasta un pequeño estanque. «Teresa», me dijo con esa sonrisa que entonces me parecía sincera, «Amanda está tan feliz de poder hacer esto por ti. Ella trabajaba día y noche pensando en darte una vida mejor». Me entregó $1000 en efectivo, dinero que nunca había visto junto en mi vida. «Esto es para que te instales», me dijo. «Cada mes te enviaré más dinero para los gastos. Amanda quiere que no te preocupes por nada, que solo disfrutes de tu nueva vida». Yo lloré de gratitud, besé sus manos y le agradecí por cuidar tan bien de mi hija y por ser tan generoso conmigo. Pero las semanas pasaron y Juan no volvía a aparecer. Cuando lo llamaba, siempre tenía una excusa, que los papeles de la hacienda se habían demorado, que había problemas legales, que mejor esperara un poco más. Mientras tanto, el dinero del alquiler se me terminaba y el dueño del cuartito me amenazaba con echarme a la calle si no pagaba. Fue entonces cuando Valeria, la hermana de mi difunto esposo, me ofreció quedarme temporalmente en su casa. «Es solo hasta que se resuelva lo de tu hacienda», me dijo con una sonrisa que parecía compasiva, pero que ahora sé que era de lástima. Me instaló en un cuartito detrás de la casa, junto al lavadero, un espacio húmedo y oscuro donde guardaba las herramientas de jardinería y las cosas viejas que ya no usaba. El cuarto tenía una ventana pequeña que daba al patio trasero, una cama angosta con un colchón que se hundía en el medio y un armario de metal oxidado donde colgué mis pocas pertenencias. En las noches, escuchaba los ruidos de la casa principal, la televisión, las conversaciones de Valeria con sus amigas, el sonido del microondas calentando su cena. Yo cenaba en mi cuarto, comiendo arroz con frijoles que cocinaba en una hornilla eléctrica que había comprado en el mercado de pulgas. Juan aparecía cada 2 meses, siempre con nuevas excusas sobre la hacienda. «Los trámites son muy lentos», me decía. «Pero no te preocupes, Amanda está enviando dinero para tu mantenimiento». Me daba $100, siempre $100 exactos, y me decía que era para mis gastos del mes. Amanda trabajaba tanto que no podía llamarme directamente, me explicaba. Pero ella me mandaba saludos y me decía que estaba muy orgullosa de mí. Yo vivía con esos $100 como podía, comprando lo más barato en el mercado, usando la misma ropa hasta que se deshacía, ahorrando cada centavo porque sabía que tenía que durarte todo el mes. Valeria me cobraba $50 por el cuarto y los servicios, así que me quedaban 50 para comida, medicinas y todo lo demás. Algunos días comía solo una vez, otros me las arreglaba con pan y té. Cuando Amanda me llamaba,
Juan siempre estaba cerca, controlando la conversación. Cuéntale a tu hija lo feliz que eres en la hacienda, me decía con una mirada que me daba miedo. Dile que estás muy ocupada con los animales, que por eso no puedes hablar mucho. Y yo obedecía, porque pensaba que era cierto, que en cualquier momento me llevaría a esa hacienda maravillosa que Amanda había comprado para mí. Los meses se convirtieron en años, y yo seguía en el cuartito trasero de Valeria, viendo cómo mi cuerpo se hacía más viejo y más frágil sin haber pisado nunca esa tierra prometida. Juan me decía que Amanda estaba muy ocupada con un proyecto importante en su trabajo, que por eso no podía viajar, pero que siempre preguntaba por mí y por la hacienda. Yo me consolaba imaginando cómo sería mi vida cuando finalmente me mudara. Pensaba en las gallinas que tendría, en el huerto donde cultivaría tomates y lechugas, en las tardes que pasaría regando las flores bajo la sombra de un árbol grande. Esos sueños eran lo único que me mantenía cuerda durante las noches largas y solitarias en mi cuarto húmedo. Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita me decía que algo no estaba bien. ¿Por qué Amanda no me llamaba más seguido? ¿Por qué nunca había visto fotos de la hacienda? ¿Por qué Juan siempre tenía excusas diferentes? Esas preguntas me atormentaban, pero yo las ahogaba porque no quería perder la esperanza de que mi hija realmente me había regalado la vida que siempre había soñado. El silencio en la mesa se había vuelto insoportable. Amanda me miraba con los ojos llenos de lágrimas, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Juan había dejado de toser, pero seguía limpiándose la boca con la servilleta, manchándola de rojo, mientras sus manos temblaban visiblemente. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos jugaban nerviosos con sus cubiertos y otros fingían interés en los restos de comida de sus platos. «Mami, no entiendo nada», susurró Amanda con voz quebrada. «¿Cómo que vives en el patio trasero? Juan me ha estado enviando fotos tuyas en la hacienda, trabajando en el huerto, alimentando a las gallinas. Me contaba que estabas tan ocupada y feliz que por eso no podías llamarme seguido». Juan se enderezó en su silla, intentando recuperar esa compostura que siempre lo caracterizaba. Su voz sonó forzada cuando dijo: «Amanda, amor, tu mamá está confundida. Debe ser el cansancio del almuerzo. Ya sabes cómo se ponen las personas mayores a veces. Claro que tiene su hacienda, solo que, bueno, a veces viene a visitar a Valeria y se queda unos días». Pero yo ya no podía seguir callada. 3 años de humillación, de vivir una mentira, de pasar hambre mientras él se quedaba con el dinero de mi hija, todo eso explotó dentro de mí como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. Me puse de pie, sintiendo que las fuerzas me venían de algún lugar profundo que no sabía que existía. «No estoy confundida», grité, y mi voz resonó en toda la casa. «Hace 3 años que vivo en el cuarto de atrás, comiendo arroz con frijoles, mientras este hombre me da $100 al mes y me dice que es todo lo que tú envías. Nunca he visto ninguna hacienda. Nunca he tenido gallinas. Todo ha sido una mentira». Amanda se levantó tan rápido que tiró su silla hacia atrás. ¿$100? Juan, yo te envío $800 todos los meses para los gastos de mi madre. ¿Dónde está el resto del dinero? Su voz había cambiado completamente. Ya no era la hija dulce y cansada, sino una mujer furiosa que exigía respuestas. Juan se puso de pie también, intentando mantener el control. «Amanda, cariño, creo que hay un malentendido. Tu madre está exagerando. Ya sabes cómo es. Los gastos de la hacienda son altos, el mantenimiento, los impuestos, los trabajadores. $100 es lo que le queda después de todos los gastos». «Mentiroso», le grité en la cara, acercándome tanto que pude ver el sudor que le brotaba de la frente. «No hay ninguna hacienda. No hay trabajadores. No hay nada. Solo hay un cuarto húmedo donde duermo en una cama que se hunde, donde como una vez al día si tengo suerte». Valeria finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Amanda, es cierto. Tu madre vive aquí, en el cuarto de atrás. Yo pensé que tú lo sabías, que era un arreglo temporal hasta que se mudara a su hacienda. Juan me dijo que era solo por unos meses». La cara de Amanda se descompuso por completo. Se giró hacia Juan con una furia que nunca le había visto, ni siquiera cuando era niña y se enojaba por algo. «Enséñame las fotos», le dijo con voz glacial. «Enséñame las fotos que dices que le tomas a mi madre en la hacienda». Juan sacó su teléfono con manos temblorosas, buscando entre las imágenes. «Aquí están, mira. Tu madre trabajando en el huerto,
alimentando a las gallinas. Pero cuando mostró la pantalla, Amanda la miró por unos segundos y su rostro se llenó de una incredulidad total. «Esta foto está editada», gritó Amanda, arrebatándole el teléfono. «La cara de mi madre está pegada en el cuerpo de otra persona. Se nota hasta en los colores. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste engañarme de esta manera?» Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se levantaron de sus asientos, claramente incómodos con la situación. Don Alfredo negaba con la cabeza, murmurando «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!». Doña Carmen se persignó y susurró una oración por lo bajo. Juan intentó recuperar el teléfono, pero Amanda lo alejó de él como si fuera veneno. «No me toques», le dijo con una voz que helaba la sangre. «No te atrevas a tocarme después de lo que has hecho. Has estado robándole dinero a mi madre, manteniéndola en la miseria mientras yo trabajaba como loca pensando que estaba viviendo bien. Amanda, por favor, déjame explicarte». Juan intentó acercarse a ella, pero Amanda retrocedió como si él fuera un extraño peligroso. «No hay nada que explicar», le gritó. «Has estado mintiendo durante 3 años. Has estado robando el dinero que yo mandaba para mi madre. Has estado enviándome fotos falsas. ¿Qué más has estado haciendo a mis espaldas?» Yo sentí que finalmente alguien me creía, que finalmente la verdad salía a la luz después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad. Pero también sentí un dolor profundo al ver el sufrimiento en los ojos de mi hija, al darme cuenta de que ella había estado trabajando sin descanso creyendo que me estaba dando una vida mejor. Juan miró hacia la puerta como si estuviera calculando si podía escapar. Su camisa empapada de sudor y vino, su cara roja y descompuesta, ya no quedaba nada del hombre elegante y seguro que había sido durante todos estos años. Era solo un ladrón expuesto, un mentiroso descubierto, un cobarde que había estado viviendo de la generosidad de una hija que amaba a su madre. «Vámonos de aquí, mami», me dijo Amanda, tomándome del brazo con firmeza pero con ternura. «Necesitamos hablar a solas. Necesito saber toda la verdad». Y mientras caminábamos hacia la puerta, pude escuchar a Juan balbuceando excusas que ya nadie estaba dispuesto a escuchar. Salimos de la casa de Valeria bajo la mirada de todos los vecinos que se habían asomado a sus ventanas y puertas, atraídos por los gritos que habían resonado por toda la cuadra. Amanda me tomaba del brazo con una fuerza protectora que no sentía desde que era niña, cuando ella me defendía de los niños que se burlaban de mi ropa remendada en la escuela. Caminamos en silencio por la calle empedrada, alejándonos del escándalo que habíamos dejado atrás. No habíamos llegado ni a la esquina cuando escuché una voz familiar que nos gritaba desde el otro lado de la calle. «Teresa, Teresa, espera». Era Celia, mi vecina de enfrente, una mujer de 62 años que siempre me saludaba con cariño, pero con quien nunca había tenido una conversación profunda. Corrió hacia nosotras con una agilidad sorprendente para su edad, sus chanclas golpeando el pavimento mientras se acercaba. «Niña», le dijo Amanda sin ceremonias, «yo soy Celia, vivo enfrente de la casa de Valeria. He estado observando todo este tiempo y necesito hablar contigo sobre tu madre». Su voz tenía una urgencia que me hizo temblar, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Amanda la miró con los ojos todavía rojos de lágrimas y rabia. «Señora Celia, mucho gusto. Soy Amanda, la hija de Teresa. ¿Qué quiere decir con que ha estado observando?» Su voz sonaba cansada pero atenta, como si estuviera preparándose para recibir más golpes. Celia nos miró a las dos y luego señaló hacia un pequeño parque que estaba a media cuadra. «Vamos a sentarnos allá, donde podamos hablar tranquilas. Lo que tengo que contarles no es para decirlo en la calle». Caminamos hasta el parque en silencio, yo temblando por dentro, preguntándome qué más secretos saldrían a la luz en este día que había comenzado con tanta alegría. Nos sentamos en una banca de cemento bajo la sombra de un árbol de mango. Celia tomó mis manos entre las suyas, que estaban calientes y ásperas por años de trabajo. «Teresa, perdóname por no haber hablado antes, pero es que no sabía cómo hacerlo sin meter la pata. Pensé que tú sabías lo que estaba pasando y que tal vez tenías tus razones para no decir nada». Amanda se inclinó hacia adelante, su atención completamente enfocada en Celia. «Por favor, cuéntenos todo lo que sabe. Necesito entender qué ha estado pasando realmente con mi madre todos estos años». Celia suspiró profundamente, como si estuviera a punto de soltar un peso que había estado cargando durante mucho tiempo. «Mira, niña, yo veo todo desde mi ventana.
Veo cuando tu madre sale temprano en la mañana a comprar en el mercado con su bolsita de tela, siempre comprando lo más barato, siempre contando las monedas 2 veces antes de pagar. Veo cuando llueve y ella corre a poner baldes en su cuarto porque el techo gotea. Veo cuando se sienta en el patio trasero a comer su comida sola, siempre la misma comida, arroz, frijoles, y si tiene suerte, un huevo. Veo cuando Juan llega en su auto nuevo, se queda 10 minutos, y se va sin ni siquiera preguntarle cómo está. Amanda me miró con el corazón partido. Mami, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué soportaste todo esto en silencio? Su voz se quebró al hacer la pregunta que yo había temido durante tanto tiempo. Yo bajé la mirada, sintiendo la vergüenza quemarme las mejillas. Hija, él me decía que tú estabas muy ocupada, que tenías muchos problemas en el trabajo, que no te preocupara con mis cosas. Me decía que pronto me llevaría a la hacienda, que todo era temporal. Yo no quería ser una carga para ti, no quería que pensaras que tu sacrificio había sido en vano. Celia apretó mis manos con más fuerza. Teresa, tú nunca has sido una carga para nadie. Yo he visto cómo cuidas el jardín de Valeria sin que ella te lo pida, cómo barres la acera de toda la cuadra los domingos, cómo ayudas a doña Carmen cuando está enferma. Eres la persona más generosa que conozco. Pero también he visto otras cosas, continuó Celia, mirando directamente a Amanda. He visto a Juan llegar con mujeres diferentes cuando Valeria no está en casa. Una mujer morena, elegante, que llega en taxi y se queda varias horas. Siempre pensé que era su hermana o una prima, pero después me di cuenta de que no era familia. El rostro de Amanda se puso blanco como papel. ¿Qué tipo de mujeres? ¿Con qué frecuencia venían? Su voz era apenas un susurro, como si no quisiera escuchar la respuesta. Una en particular viene seguido, tal vez una vez al mes. Joven, bonita, siempre bien vestida. Un día los vi besándose en el auto antes de que ella se bajara. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien, pero no sabía si debía meterme o no. Celia hablaba con cuidado, como si estuviera poniendo piezas de un rompecabezas muy doloroso. Amanda se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar en círculos alrededor de la banca. No puede ser. No puede estar pasando esto. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de nada? Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del cabello con desesperación. Celia me miró con ojos llenos de compasión. Teresa, hay algo más que necesitas saber. Esa mujer que viene a ver a Juan, la he visto salir del banco del centro con él. Los vi hace como 2 meses, salían juntos cargando papeles, muy contentos los dos. No sé qué estaban haciendo, pero parecía importante. Yo sentí que el mundo se tambaleaba otra vez. ¿El banco? ¿Qué estarían haciendo en el banco? Mi voz sonaba lejana, como si no fuera mía. Amanda dejó de caminar y nos miró fijamente. Celia, necesito pedirle un favor muy grande. ¿Podría acompañarnos? Creo que vamos a necesitar testigos de todo lo que está pasando. Y usted conoce a mi madre mejor que yo en este momento. Ha estado cuidándola desde lejos cuando yo no pude hacerlo. Celia se levantó sin dudar. Por supuesto, niña. Tu madre merece justicia, y yo haré todo lo que esté en mis manos para ayudarla. He estado callada demasiado tiempo, observando cómo sufría en silencio. Ya es hora de que alguien hable por ella. Por primera vez en años, sentí que no estaba sola. Tenía a mi hija de vuelta, tenía a una aliada inesperada en Celia, y por fin la verdad estaba saliendo a la luz. Pero también sabía que lo peor estaba por venir, que las revelaciones de este día apenas eran el comienzo de una verdad mucho más oscura y dolorosa. Vengan conmigo, me dijo Celia con determinación. Quiero que vean exactamente cómo vive Teresa. Quiero que Amanda entienda por completo la situación de su madre. Caminamos de regreso hacia la casa de Valeria, pero esta vez Celia nos llevó por el callejón lateral que daba directamente al patio trasero, evitando la entrada principal donde seguramente Juan todavía estaría tratando de inventar más excusas. El callejón era estrecho y olía a agua estancada, con charcos que nunca se secaban completamente y paredes manchadas de humedad. Amanda caminaba detrás de mí, y pude escuchar cómo su respiración se volvía más agitada con cada paso. Por aquí es por donde tu madre tiene que entrar y salir todos los días, le explicó Celia. Porque Valeria le dijo que no podía usar la puerta principal para no molestar a las visitas. Llegamos al patio trasero y Celia señaló hacia mi cuarto.
Allí está. Ese cuarto junto al lavadero donde Valeria guarda las herramientas viejas y los trastos que ya no usa. La construcción era de ladrillo sin pintar, con una puerta de madera descascarada y una ventana pequeña con vidrios empañados por la humedad. El techo de láminas de zinc tenía manchas de óxido y agujeros pequeños por donde se colaba el agua cuando llovía. Amanda se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño terrible del que no podía despertar. «Mami, esto es donde has estado viviendo todos estos años». Su voz era apenas un hilo, quebrada por la incredulidad y el dolor. Abrí la puerta con la llave oxidada que siempre cargaba en el bolsillo. El cuarto se llenó de esa luz pálida del atardecer que entraba por la ventana sucia. Amanda entró detrás de mí y se quedó paralizada en el centro del espacio, que medía apenas 3 metros por 3 metros. La cama individual ocupaba casi la mitad del cuarto, con su colchón hundido en el medio donde mi cuerpo había dejado su marca después de 3 años de uso. «Dios mío», susurró Amanda, llevándose la mano a la boca. «Dios mío, mami, ¿cómo has podido vivir aquí?». Sus ojos recorrieron cada rincón, el armario de metal oxidado donde colgaba mi ropa escasa, la hornilla eléctrica sobre una mesita tambaleante, los baldes en las esquinas para recoger el agua de las goteras. Celia entró también y señaló hacia el techo. «Miren las manchas de humedad. En invierno, cuando llueve fuerte, Teresa tiene que poner baldes por todos lados. El agua se cuela por el techo y por las paredes. He visto cómo tiene que secar su ropa y sus sábanas al sol una y otra vez porque se empapan con la humedad». Amanda se acercó al armario y lo abrió con cuidado. Dentro había 3 vestidos desteñidos, 2 blusas remendadas, un suéter con agujeros y un par de zapatos gastados que reconoció inmediatamente. «Estos son los zapatos que te regalé para tu cumpleaños hace 5 años», dijo con voz temblorosa. «Están completamente desgastados. No has podido comprarte zapatos nuevos en todo este tiempo». Yo bajé la mirada, sintiendo la vergüenza quemar mis mejillas. «Hija, con $100 al mes es difícil. 50 se van en el cuarto, y con los otros 50 tengo que comer, comprar medicinas cuando me enfermo, y todo lo demás. Los zapatos nuevos no son prioridad cuando a veces no tienes ni para la comida». Celia abrió la ventana, que crujió con un sonido metálico terrible. «Esta ventana no cierra bien. En las noches frías, el viento se cuela y Teresa tiene que taparse con todas las mantas que tiene, pero aún así pasa frío. Yo la he visto desde mi casa, sentada en la cama con una manta encima, comiendo su cena fría porque la hornilla no funciona bien». Amanda se sentó en la cama y el colchón se hundió tanto que casi toca el suelo. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar con un sonido desgarrador que me partió el alma. «He estado enviando $800 todos los meses pensando que vivías bien. He estado trabajando 12 horas diarias, sacrificando mi salud, pensando que al menos tú estabas cómoda y feliz». «Mira esto», dijo Celia, abriendo una cajita de metal que yo guardaba debajo de la cama. «Aquí Teresa guarda sus medicinas y sus papeles importantes. ¿Ves estas pastillas para la presión? Están vencidas desde hace 6 meses, pero ella no puede comprar nuevas porque no tiene dinero. ¿Ves estos recibos? Son de las compras del mercado: arroz, frijoles, aceite barato, siempre las mismas cosas». Amanda tomó los recibos con manos temblorosas y los leyó uno por uno. $5 de arroz, $3 de frijoles, $2 de aceite. «Mami, ¿esto es todo lo que compras para comer? ¿Cómo puedes alimentarte con tan poco dinero?». «A veces doña Carmen me trae un poco de sopa cuando hace extra», admití con voz pequeña. «Y Celia me ha ayudado algunas veces cuando estoy enferma y no puedo salir a comprar. Pero no quiero ser una carga para nadie, hija. Trato de las arreglarme como puedo». Celia señaló hacia una esquina donde había una pila de cartas mojadas y arrugadas. «Esas son las cartas que Teresa te escribía pero nunca enviaba. Las escribía cuando se sentía muy sola, cuando extrañaba hablar contigo. Pero Juan le decía que no te molestara, que tú estabas muy ocupada para leer cartas de tu madre». Amanda se levantó y tomó las cartas, que estaban amarillentas por la humedad y el tiempo. Abrió una al azar y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi querida Amanda, hoy cumplí 68 años y nadie se acordó. Juan vino por la tarde a traerme el dinero, pero se fue rápido porque tenía prisa. Extraño tu voz, extraño tus abrazos, extraño sentir que soy importante para alguien».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Amanda siguió leyendo otra carta. Querida hija, anoche llovió muy fuerte y mi cuarto se inundó. Tuve que dormir sentada en la silla porque la cama estaba empapada. Pensé en ti y en lo duro que trabajas para darme una vida mejor, y me sentí culpable de no ser más agradecida. Celia me puso la mano en el hombro. Teresa nunca se ha quejado, nunca ha pedido ayuda. Pero yo la he visto llorar en las noches, sentada en esa silla, mirando por la ventana hacia las estrellas. La he visto contar monedas una y otra vez para ver si la alcanza para comprar un poco de pollo, solo un poquito para variar su dieta. Amanda se puso de pie bruscamente, con las cartas apretadas contra su pecho. Esto se acabó. Esto se acabó ahora mismo. Mami, nunca más vas a vivir así. Nunca más vas a pasar hambre. Nunca más vas a dormir en este lugar horrible. Su voz había cambiado completamente. Ahora era la voz de una mujer fuerte y decidida que había tomado una decisión irreversible. Pero antes, continuó Amanda con los ojos llenos de una furia fría, vamos a descubrir exactamente qué ha estado haciendo Juan con mi dinero. Vamos a encontrar a esa mujer que Celia vio con él. Vamos a ir al banco y vamos a exigir respuestas. Este hijo de perra va a pagar por cada lágrima que te ha hecho derramar. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Amanda tocó la puerta de mi cuarto con una determinación que no había visto en ella desde que era niña y se enfrentaba a los matones del colegio que me molestaban. Mami, vístete. Hoy vamos a descubrir toda la verdad. Celia nos va a acompañar y vamos a ir al banco donde Juan estuvo con esa mujer. Su voz sonaba firme, pero pude ver en sus ojos que había pasado la noche en vela, probablemente llorando y planeando cada paso de lo que haríamos. Celia llegó puntual a las 8 de la mañana, vestida con su mejor ropa y cargando una bolsa grande donde había metido una libreta, un bolígrafo y hasta una cámara vieja que había encontrado en su casa. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, nos dijo con esa determinación que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para no tener miedo de enfrentarse a la injusticia. Tomamos un taxi hasta el centro de la ciudad, al banco principal donde Celia había visto a Juan con la mujer misteriosa. Durante el viaje, Amanda no paró de hacer preguntas sobre todo lo que había observado mi vecina. Celia, ¿recuerda exactamente qué día los vio? ¿Cómo era esa mujer? ¿Parecían conocerse bien? Llevaban documentos cuando salieron. Era un martes por la mañana, hace como 2 meses, respondió Celia, consultando unas notas que había tomado en su libreta. La mujer era morena, alta, elegante, llevaba un vestido rojo y zapatos de tacón. Se veía que tenía dinero, por la ropa y las joyas que llevaba. Cuando salieron del banco, ella llevaba una carpeta gruesa y Juan tenía unos papeles en la mano. Se despidieron con un beso en la mejilla, pero muy cariñoso, no como despedida de negocios. Al llegar al banco, Amanda se dirigió directamente al escritorio de información. Buenos días. Necesito hablar con el gerente sobre unas cuentas de mi familia. Es un asunto muy serio. Su tono era tan profesional y autoritario que la recepcionista no dudó en llamar inmediatamente al gerente. El señor Teodoro, un hombre de unos 50 años con aspecto serio pero amable, nos recibió en su oficina privada. Amanda le explicó la situación con una precisión que me dejó sorprendida. Había preparado todo, tenía copias de las transferencias que había estado enviando, tenía mi documento de identidad y hasta había traído una carta donde me autorizaba a revisar cualquier cuenta que estuviera a mi nombre. Señor Teodoro, le dijo Amanda con voz firme, durante 3 años he estado enviando $800 mensuales para mi madre a través de mi esposo Juan. Él me aseguraba que había abierto una cuenta aquí para facilitar las transferencias. Pero descubrí que mi madre solo recibe $100 al mes. Necesito saber qué está pasando con mi dinero. El gerente revisó sus archivos en la computadora, frunciendo el ceño mientras navegaba entre pantallas. Aquí aparece una cuenta a nombre de Teresa Salinas, abierta hace 3 años. Pero señora Amanda, esta cuenta muestra depósitos de solo $100 mensuales, no 800. No hay registro de transferencias mayores. Amanda se puso pálida. Eso es imposible. Yo he estado enviando $800 todos los meses a través de la empresa de transferencias de Juan. ¿Puede verificar si hay otras cuentas a nombre de mi madre o de Juan que puedan estar relacionadas? El señor Teodoro tecleó más información. Aquí hay algo interesante. Juan aparece como cotitular de una cuenta de ahorros abierta hace 2 años y medio.
Esta cuenta ha recibido depósitos regulares de $700 mensuales. Pero el otro titular no es usted, señora Teresa. Es una mujer llamada Valeria Ochoa. Sentí que el mundo se desplomaba otra vez. ¿Valeria Ochoa? ¿Mi cuñada Valeria? Ella tiene una cuenta con Juan. Mi voz sonaba como un eco lejano, como si viniera de otra persona. Sí, señora. Y según los movimientos, esta cuenta ha sido muy activa. Retiros frecuentes, transferencias a otras cuentas, pagos de servicios. Parece ser que esta señora Valeria y el señor Juan han estado manejando una cantidad considerable de dinero juntos. El gerente nos mostró la pantalla de su computadora, donde podíamos ver números que no entendía, pero que claramente representaban mucho más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Celia se inclinó hacia adelante. Señor, esa cuenta tiene movimientos de otros depósitos, además de los 700 mensuales. Su intuición de mujer experimentada había detectado algo que nosotras habíamos pasado por alto. Efectivamente, hay depósitos adicionales de varias fuentes. Transferencias desde Estados Unidos que no corresponden a los envíos de la señora Amanda. Depósitos en efectivo que suman cantidades importantes. Esta cuenta ha manejado mucho más dinero del que correspondería solo a los envíos familiares. Amanda explotó. Valeria. Mi propia cuñada ha estado robándome. Ha estado cómplice con Juan todo este tiempo. Se puso de pie tan bruscamente que tiró la silla hacia atrás. Señor Teodoro, necesito todos los estados de cuenta de esa cuenta. Necesito ver exactamente qué han estado haciendo con mi dinero. El gerente dudó un momento. Señora Amanda, legalmente no puedo entregarle información de una cuenta que no está a su nombre. Pero si ustedes presentan una denuncia legal, las autoridades podrían solicitar esta información oficialmente. Entonces haremos exactamente eso, dijo Amanda con voz de acero. Pero antes, ¿puede decirnos si Juan y Valeria han estado aquí recientemente? ¿Han hecho alguna transacción importante últimamente? La semana pasada estuvieron aquí. Realizaron una transferencia internacional importante y retiraron una suma considerable en efectivo. También preguntaron sobre inversiones y certificados de depósito a largo plazo. El gerente parecía cada vez más incómodo con la situación, pero seguía colaborando porque era evidente que algo no estaba bien. Celia sacó su libreta y comenzó a anotar fechas y cantidades. ¿Recuerda si la mujer que acompañaba a Juan era morena, alta, elegante? ¿Llevaba vestido rojo? Sus preguntas eran precisas, como una detective experimentada. Sí, exactamente. Una mujer muy elegante, bien vestida. Parecían conocer muy bien todos los procedimientos bancarios. No era la primera vez que hacían transacciones juntos. De hecho, han sido clientes regulares durante los últimos 2 años. Amanda se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Mami, Valeria sabía todo. Sabía que yo enviaba dinero para ti, sabía que tú vivías como una indigente en su patio trasero, y aún así siguió robándome mes tras mes. Te tenía viviendo en esas condiciones horribles mientras ella y Juan se quedaban con mi dinero. Yo no podía hablar. La traición de Valeria me dolía más que la de Juan. Ella era familia, la hermana de mi difunto esposo, la mujer que me había ayudado dándome ese cuarto horrible donde había vivido como una mendiga durante 3 años. Y todo el tiempo había estado robándome, usando mi sufrimiento para enriquecerse. Hay más, continuó el gerente, revisando otros archivos. Esta cuenta está vinculada a una sociedad comercial. Juan y Valeria aparecen como socios de un pequeño negocio de bienes raíces. Han estado comprando propiedades pequeñas con el dinero de esta cuenta. ¿Propiedades?, preguntó Amanda con voz temblorosa. ¿Qué tipo de propiedades? Apartamentos pequeños para alquiler, un local comercial, y, aquí está algo interesante. Compraron un terreno rural el año pasado. Un terreno que según los documentos iba a ser usado para agricultura y ganadería. El gerente nos miró con expresión grave. ¿No será casualidad que ustedes estuvieran esperando una hacienda? Amanda se llevó las manos a la cabeza. Compraron un terreno con mi dinero. Seguramente iban a decir que esa era la hacienda de mi madre. Iban a seguir robándome dinero diciendo que era para mantener una hacienda que compraron con mi propio dinero. Celia cerró su libreta con fuerza. Niñas,
Esto es más grande de lo que pensábamos. No solo han estado robando el dinero de Amanda, sino que han montado todo un negocio usando ese dinero. Y Teresa ha sido la víctima perfecta, aislada, sin contacto directo con su hija, viviendo en condiciones que la mantenían demasiado avergonzada para quejarse. Salimos del banco con más información de la que habíamos esperado, pero también con más dolor del que podíamos soportar. Amanda caminaba como un zombi, repitiendo una y otra vez: mi propia cuñada. La hermana de mi padre. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacérselo a mi madre? Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Si Valeria y Juan habían llegado tan lejos, si habían montado todo un negocio con el dinero robado, seguramente había más secretos por descubrir. Y algo me decía que la mujer elegante que Celia había visto no era solo una socia comercial. Había algo más oscuro detrás de todo esto, algo que aún no habíamos descubierto. Esa misma tarde, Amanda alquiló un auto y manejó con una determinación feroz hacia la casa de Valeria. Yo iba en el asiento del copiloto, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho, mientras Celia en el asiento trasero no paraba de revisar sus notas y murmurar palabras de apoyo. Tranquila, Teresa. Hoy se acaba tu sufrimiento. Hoy estos ladrones van a pagar por lo que te han hecho. Cuando llegamos, vimos el auto de Juan estacionado en la entrada, brillando bajo el sol de la tarde como una burla a todos los años que yo había pasado contando monedas para comprar un pedazo de pan. Amanda apagó el motor y se giró hacia mí con una expresión que nunca le había visto, fría, calculadora, llena de una furia controlada que daba miedo. Mami, cuando entremos ahí, quiero que les digas exactamente lo que sientes. No te contengas, no tengas miedo, no trates de ser educada. Ellos no merecen tu consideración. Tocamos la puerta principal, esa puerta que a mí nunca me habían permitido usar en 3 años. Valeria abrió con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando nos vio a las 3 paradas ahí como un tribunal de justicia. Amanda, qué sorpresa. Teresa, ¿qué hacen aquí tan formal? Pasen, pasen. Su voz sonaba nerviosa, forzada, como si estuviera representando un papel que ya no le quedaba bien. No, Valeria, dijo Amanda con voz de hielo. Esta conversación va a ser aquí, en la sala, donde Juan pueda escuchar todo lo que tenemos que decir. Entramos sin esperar invitación, y encontramos a Juan sentado en el sofá con una cerveza en la mano, viendo televisión como si no hubiera pasado nada el día anterior. Cuando nos vio, Juan se puso de pie lentamente, su cara cambiando de sorpresa a preocupación y luego a algo que parecía pánico controlado. Amanda, cariño, qué bueno que vienes. Podemos hablar tranquilos sobre el malentendido de ayer. Ya sabes cómo se ponen las personas mayores, a veces se confunden. Cállate, le gritó Amanda con tanta fuerza que Juan retrocedió como si lo hubiera abofeteado. No te atrevas a seguir mintiendo. Acabamos de venir del banco, sabemos todo. Sabemos de la cuenta con Valeria, sabemos del dinero robado, sabemos de las propiedades que compraron con mi dinero. Valeria se puso pálida como un papel y se dejó caer en una silla. Amanda, yo puedo explicar. Su voz era apenas un susurro, pero Amanda no la dejó continuar. No hay nada que explicar. Amanda sacó de su cartera los papeles que había obtenido del banco. $700 mensuales durante 2 años y medio. Más de $20,000 que ustedes se robaron mientras mi madre vivía como una indigente en un cuarto que ni para los animales sirve. Juan intentó acercarse a Amanda, pero ella lo detuvo con la mano. Amor, déjame explicarte. Valeria y yo estábamos invirtiendo ese dinero para hacer crecer los ahorros de tu madre. Íbamos a darle todo junto cuando tuviera una cantidad importante. Era una sorpresa. Mentiroso, gritó Celia, sacando su libreta. Yo los vi besándose. Los vi salir del banco como novios. Ustedes dos han estado teniendo una aventura mientras robaban el dinero de Amanda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan y Valeria se miraron como 2 criminales que acababan de ser descubiertos con las manos en la masa. Amanda los observaba con una mezcla de asco y fascinación, como si estuviera viendo criaturas de otro planeta. ¿Es cierto?, preguntó Amanda con voz temblorosa. ¿Ustedes dos han estado? Mientras yo trabajaba como una loca para mantener a mi familia, tú me estabas traicionando con mi propia cuñada. Valeria se puso de pie bruscamente. Amanda, no es lo que piensas.
Juan y yo solo somos socios de negocios. Celia está confundida, está viendo cosas que no son. Pero su voz sonaba desesperada, como alguien que sabe que su mentira ya no puede sostenerse. Socios de negocios, se burló Amanda. Sí, socios en robarme. Socios en mantener a mi madre viviendo en la miseria. Socios en hacerme trabajar como una esclava mientras ustedes se gastaban mi dinero en sus aventuras. Juan intentó una última jugada desesperada. Amanda, escúchame. Es cierto que Valeria y yo nos hicimos cercanos. Pero todo el dinero está ahí, invertido en propiedades que le van a dar a tu madre una renta para toda la vida. Podemos ir ahora mismo a ver el terreno que compramos para su hacienda. El terreno que compraron con mi dinero. Amanda se acercó tanto a Juan que pude ver las venas hinchadas en su cuello. Ese terreno debería estar a nombre de mi madre, no al de ustedes dos. Y mientras compraban tierras con mi dinero, mi madre se estaba muriendo de hambre en un cuarto inmundo. Por primera vez en 3 años, encontré mi voz. Una voz fuerte y clara que no sabía que todavía tenía dentro de mí. Valeria, le dije mirándola directamente a los ojos, tú sabías que yo contaba las monedas para comprar comida. Tú sabías que comía una vez al día. Tú sabías que me acostaba con hambre y me despertaba con hambre. Y aún así, cada vez que Juan venía a verte, tú lo recibías con sonrisas mientras se repartían el dinero de mi hija. Valeria intentó hablar, pero yo no había terminado. Tú me dejaste vivir en ese cuarto horrible, sin calefacción, con goteras, con ratas, mientras tú dormías cómoda en tu cama sabiendo que tenías miles de dólares robados en el banco. Tú me viste usar la misma ropa durante años, viste cómo mis zapatos se deshacían, viste cómo tomaba pastillas vencidas porque no tenía dinero para comprar medicinas nuevas. Juan intentó interrumpir, pero Amanda lo calló con una mirada que podría haber derretido metal. Tú, le dijo señalándolo con el dedo, tú me mandabas fotos falsas. Tú inventaste una hacienda que no existía. Tú me hiciste trabajar 12 horas diarias creyendo que estaba dándole una vida digna a mi madre, mientras tú y tu amante se gastaban mi dinero en sus caprichos. Celia se acercó a Valeria con su cámara vieja. Y ahora vamos a documentar todo esto. Vamos a tomar fotos del cuarto donde vivía Teresa, vamos a grabar sus confesiones, y vamos a asegurarnos de que todo el mundo sepa qué clase de personas son ustedes. Juan se puso desesperado. No pueden hacer esto. Tengo familia. Tengo reputación. Si esto se sabe, van a destruir mi vida. Su voz había perdido toda la arrogancia. Ahora era solo un hombre asustado rogando por clemencia. Tu reputación. Amanda se rió con una amargura que helaba la sangre. ¿Te preocupa tu reputación después de lo que le hiciste a una mujer de 69 años? Después de robarle la dignidad, la salud, la esperanza. Valeria se arrodilló frente a mí, con lágrimas en los ojos. Teresa, perdóname. No sabía que ibas a sufrir tanto. Pensé que entendías que era temporal, que eventualmente te daríamos tu parte. Pero yo ya no sentía nada por ella, ni siquiera odio. Solo una frialdad profunda hacia alguien que había resultado ser una extraña. Levántate, Valeria, le dije con calma. No quiero tu perdón. Quiero que devuelvas cada centavo que robaste. Quiero que le entregues a Amanda todos los documentos de las propiedades que compraron con su dinero. Y quiero que sepas que nunca, nunca en lo que me queda de vida, volveré a dirigirte la palabra. Amanda sacó su teléfono. Ahora vamos a llamar a un abogado. Vamos a recuperar cada peso que robaron. Y Juan lo miró con desprecio total. Cuando regresemos a Estados Unidos, vas a encontrar los papeles de divorcio esperándote. Esto se acabó para siempre. La tarde terminó con Juan y Valeria firmando documentos, devolviendo llaves, confesando sus crímenes ante la cámara de Celia, y prometiendo devolver todo el dinero robado. Pero para mí, lo más importante no era la justicia o el dinero recuperado. Era haber encontrado mi voz otra vez, haber recuperado mi dignidad, y saber que mi hija había vuelto a ser mía para siempre. 2 semanas después de ese día terrible y liberador, Amanda y yo estábamos paradas frente a una casa pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo del centro de la ciudad. Tenía paredes blancas recién pintadas, un jardín delantero lleno de flores de colores brillantes, y una puerta azul que brillaba bajo el sol de la mañana. Esta es tuya, mami, me dijo Amanda con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Esta es tu verdadera casa, comprada con dinero honesto,
A tu nombre, donde nadie nunca más podrá hacerte daño. Celia estaba con nosotras, cargando una bolsa llena de plantas que había traído de su jardín para ayudarme a decorar mi nuevo hogar. Durante estas 2 semanas, se había convertido en más que una amiga. Era la hermana que nunca tuve, la aliada que me había devuelto la esperanza. Teresa, me decía mientras plantábamos rosas junto a la ventana de la sala, esta casa va a ser testigo de tu nueva vida. Aquí vas a ser feliz como mereces. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina amplia con todos los electrodomésticos nuevos, un baño completo con una ducha que tenía agua caliente abundante, y una sala donde cabía perfectamente el juego de muebles que Amanda había comprado especialmente para mí. Todo olía a limpio, a nuevo, a posibilidades. Por las mañanas, me despertaba en mi cama cómoda, con sábanas suaves y almohadas mullidas, y por un momento pensaba que estaba soñando. Amanda había tomado un mes de vacaciones de su trabajo para quedarse conmigo y asegurarse de que me adaptara bien a mi nueva vida. Habíamos establecido una rutina hermosa, desayunábamos juntas en la mesa de la cocina mientras planificábamos el día, íbamos al mercado a comprar ingredientes frescos para cocinar comidas deliciosas, y por las tardes nos sentábamos en el jardín a hablar de todo lo que habíamos perdido durante esos 3 años de separación forzada. Mami, me decía Amanda mientras cocinábamos el almuerzo, quiero que sepas que nunca más voy a permitir que nadie se interponga entre nosotras. Voy a llamarte todos los días, vamos a hablar por videollamada, y voy a venir a visitarte cada 3 meses sin falta. Su voz era firme, como si estuviera haciendo un juramento sagrado. El dinero robado había sido recuperado casi en su totalidad. El abogado que Amanda había contratado era un hombre mayor, experimentado en casos de fraude familiar, y había trabajado con una eficiencia impresionante. Juan y Valeria habían sido obligados a vender las propiedades que habían comprado con el dinero robado, a devolver todo lo que habían gastado, y a pagar daños adicionales por el sufrimiento causado. Señora Teresa, me había dicho el abogado durante nuestra última reunión, además del dinero recuperado, Juan tendrá que pagarle una pensión mensual durante 5 años como compensación por los daños morales. Valeria perderá su casa porque está hipotecada con las deudas que contraía al gastar el dinero robado. La justicia a veces es lenta, pero cuando llega, es completa. Juan había intentado contactar a Amanda varias veces, enviándole mensajes desesperados donde rogaba por una segunda oportunidad, donde prometía cambiar, donde inventaba nuevas excusas para justificar lo injustificable. Pero Amanda había cambiado por completo. La mujer ingenua y trabajólica que había sido manipulada durante años se había convertido en alguien fuerte, decidido, incapaz de ser engañada otra vez. «Lee esto, mami», me dijo Amanda una tarde, mostrándome el último mensaje de Juan en su teléfono. Dice que Valeria lo sedujo, que él es una víctima también, que todo fue idea de ella. ¿Puedes creer la cobardía? Hasta el final sigue mintiendo. Amanda había bloqueado su número después de eso, y había iniciado los trámites de divorcio que le darían la libertad total para empezar una nueva vida. Valeria había desaparecido del barrio una semana después de ser expuesta. Los vecinos contaban que se había ido en la madrugada, llevándose solo lo que cabía en 2 maletas, dejando atrás la casa donde yo había sufrido tanto. Celia había visto cómo un camión se llevaba los muebles embargados por orden judicial, y me había dicho con satisfacción, la justicia divina existe, Teresa. Los que hacen el mal tarde o temprano pagan las consecuencias. Mi nueva rutina incluía cosas que había olvidado que podían ser posibles. Compraba en el mercado sin contar monedas, eligiendo las frutas más frescas y la carne de mejor calidad. Cocinaba comidas completas con verduras, proteínas y postres. Tenía medicinas nuevas y efectivas para controlar mi presión arterial. Había comprado ropa nueva, zapatos cómodos, y hasta me había hecho un corte de cabello que me hacía sentir renovada. «Mira, mami», me decía Amanda mientras me enseñaba a usar una tablet que me había regalado, «con esto podemos hablar todos los días aunque yo esté en Estados Unidos. Podemos vernos las caras, puedes conocer a mis amigos, puedes ver mi oficina. Nunca más vas a estar sola o desconectada». Celia venía a visitarme todos los días, trayendo café fresco y historias del barrio. Me contaba cómo los vecinos comentaban mi transformación, cómo admiraban mi dignidad durante todos los años de sufrimiento, cómo celebraban que finalmente hubiera obtenido justicia. «Teresa», me decía, «tú eres un ejemplo para todas las mujeres que han sido abusadas y han guardado silencio. Tu historia va a inspirar a otras a buscar ayuda». Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un auto conocido que se detenía frente a mi casa.
Era don Alfredo, el vecino que había estado en el almuerzo donde se descubrió la verdad. Bajó del auto con su esposa, doña Carmen, ambos cargando platillos cubiertos con servilletas de tela. Señora Teresa, me dijo don Alfredo quitándose el sombrero respetuosamente, venimos a pedirle disculpas. Durante todos estos años, nosotros vimos que algo no estaba bien, pero no dijimos nada. Pensamos que no era nuestro asunto, que tal vez usted había elegido vivir así. Nos sentimos culpables de no haber hablado antes. Doña Carmen se acercó y me abrazó con lágrimas en los ojos. Teresa, trajimos tamales y sopa de pollo. Queremos ser sus amigos de verdad, no solo vecinos que saludan de lejos. Queremos que sepa que ahora tiene una comunidad que la apoya y la quiere. Por las noches, me sentaba en mi sala a leer las cartas que Amanda me escribía desde Miami, cartas llenas de planes para el futuro, de amor recuperado, de promesas cumplidas. Me escribía sobre sus nuevos proyectos en el trabajo, sobre los amigos que quería presentarme, sobre los viajes que haríamos juntas cuando yo me sintiera lista. Mami, decía una de sus cartas, he aprendido que el trabajo nunca debe estar por encima de la familia. He pedido un horario más flexible para poder llamarte todos los días y visitarte más seguido. Nunca más voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotras. Eres la persona más importante de mi vida. Una noche, mientras preparaba mi cena en mi cocina nueva, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido 3 años de mi vida, había sufrido humillaciones terribles, había estado al borde de la desesperación total. Pero también había descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir justicia, para reclamar la dignidad. Celia había enmarcado una foto que había tomado el día que me mudé a mi nueva casa. En la imagen, estoy parada en el jardín delantero, sonriendo con una felicidad genuina que no había sentido en años. Esta foto, me había dicho, es la prueba de que las pesadillas pueden terminar y los sueños pueden hacerse realidad, sin importar la edad que tengas. Esa noche, antes de dormir en mi cama cómoda, en mi casa propia, en mi nueva vida, pensé en todas las mujeres que tal vez estaban pasando por lo que yo había pasado. Decidí que cuando estuviera completamente recuperada, buscaría la manera de ayudarlas, de contarles mi historia, de demostrarles que siempre hay esperanza, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El silencio de mi casa nueva no era el silencio vacío y triste del cuarto trasero de Valeria. Era un silencio lleno de paz, de seguridad, de posibilidades infinitas. Era el silencio de una mujer que había recuperado su lugar en el mundo y estaba lista para vivir el resto de su vida con la dignidad que siempre había merecido. 6 meses después de mudarme a mi nueva casa, estaba preparando un almuerzo especial que marcaría el final de esta pesadilla y el comienzo definitivo de mi nueva vida. Amanda había regresado de Miami para quedarse una semana entera conmigo, y habíamos invitado a Celia, a don Alfredo, a doña Carmen y a otras personas del barrio que se habían convertido en mi nueva familia elegida. La mesa estaba puesta con el juego de vajilla que Amanda me había regalado, flores frescas del jardín decoraban el centro, y el aroma de mi famoso guiso de pollo llenaba toda la casa. Mami, no puedo creer lo diferente que te ves, me decía Amanda mientras me ayudaba a servir la comida. No solo físicamente, sino en tu manera de caminar, de hablar, de reírte. Es como si hubieras renacido. Y era cierto. Había subido de peso hasta llegar a un nivel saludable, mi cabello brillaba después de meses de buena alimentación, y mis ojos habían recuperado esa chispa de alegría que creí perdida para siempre. Durante estos meses, había desarrollado una rutina que me llenaba de propósito y satisfacción. Por las mañanas, trabajaba en mi jardín, que se había convertido en el más hermoso de toda la cuadra. Tenía rosas de todos los colores, un huerto donde cultivaba mis propias verduras, y hasta un pequeño invernadero donde criaba plantas medicinales que regalaba a los vecinos cuando se enfermaban. Los martes y jueves por la tarde, había comenzado a visitar un centro comunitario donde ayudaba a otras mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares a la mía. Señora Teresa, me había dicho la directora del centro, su historia ha inspirado a muchas mujeres a buscar ayuda. Su testimonio es poderoso porque demuestra que nunca es demasiado tarde para reclamar la dignidad. Recuerdo cuando llegué aquí les decía a las mujeres en nuestras reuniones semanales, pensando que mi vida había terminado, que ya no servía para nada, que era una carga para mi hija. Pero aprendí que mientras tengamos vida, tenemos derecho a ser felices, a ser respetadas, a ser amadas como merecemos. Una de las mujeres que más me conmovía era doña Rosa,
una señora de 75 años cuyo hijo la había abandonado en un asilo de ancianos después de vender su casa y quedarse con el dinero. Teresa, me decía con lágrimas en los ojos, escuchar tu historia me dio el valor de denunciar a mi hijo. Pensé que era normal, que era mi destino sufrir en silencio. Amanda había cumplido religiosamente su promesa de llamarme todos los días. Nuestras conversaciones por videollamada se habían convertido en el momento más esperado de cada jornada. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus nuevos amigos, sobre los planes que tenía para visitarme, y yo le contaba sobre mis plantas, sobre las mujeres del centro comunitario, sobre los libros que había comenzado a leer ahora que tenía tiempo y tranquilidad. Mami me había dicho la semana anterior durante una de nuestras llamadas: he estado pensando en mudarme de vuelta a casa. Quiero estar cerca de ti, quiero recuperar todo el tiempo que perdimos. Su propuesta me había emocionado hasta las lágrimas, pero también me había hecho reflexionar sobre lo mucho que ambas habíamos crecido durante estos meses. Hija, le había respondido, me encantaría tenerte cerca, pero no quiero que sacrifiques tu carrera por mí. Ahora sé que estoy bien, que puedo cuidarme sola, que tengo una comunidad que me apoya. Ven cuando puedas, quédate el tiempo que quieras, pero no cambies tu vida por culpa del pasado. El dinero recuperado del robo había sido invertido sabiamente con la ayuda del mismo abogado que había manejado mi caso. Tenía una cuenta de ahorros que me daba tranquilidad económica, una inversión que me proporcionaba ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente, y había establecido un fondo especial para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que yo había vivido. Señora Teresa, me había dicho el contador que manejaba mis finanzas, con esta estabilidad económica, usted puede vivir dignamente por el resto de su vida sin depender de nadie. Es una libertad que muy pocas personas de su edad logran alcanzar. Celia había mantenido su promesa de ser mi amiga incondicional. Todos los días venía a tomar café conmigo en el jardín, trayendo historias del barrio, noticias de los antiguos vecinos, y siempre algún regalo pequeño, una planta nueva, un libro interesante, o simplemente su compañía cálida y reconfortante. ¿Sabes qué me da más alegría de toda esta historia?, me preguntó Celia esa tarde mientras esperábamos a los invitados del almuerzo. Ver cómo te has convertido en una líder, en alguien que inspira a otras mujeres. Ya no eres la víctima asustada que vivía en el cuarto trasero. Ahora eres Teresa Salinas, la mujer que se defendió y ganó. Las noticias sobre Juan y Valeria llegaban ocasionalmente a través de conocidos mutuos, y cada una confirmaba que la justicia había seguido su curso. Juan había perdido su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo, había tenido que vender su auto y mudarse a un apartamento pequeño para poder pagar las deudas y la compensación que me debía. Su reputación estaba destruida, y varios amigos comunes me habían contado que vivía amargado, culpando a todos menos a sí mismo por las consecuencias de sus actos. Valeria había tenido que irse de la ciudad después de perder su casa y de que todos sus vecinos conocieran su historia. Algunos decían que trabajaba como empleada doméstica en una ciudad lejana, limpiando casas ajenas como yo había hecho durante toda mi vida. La ironía de la situación no se me escapaba. Ella ahora vivía la vida precaria que había sido cómplice de imponerme a mí. No siento satisfacción por su sufrimiento, le había confesado Amanda, pero sí siento que la justicia se ha cumplido. Las acciones tienen consecuencias, y ellos ahora están viviendo las consecuencias de sus decisiones. Cuando llegaron los invitados al almuerzo, la casa se llenó de risas, conversaciones animadas, y el calor de las personas que realmente me querían. Don Alfredo trajo su guitarra y nos deleitó con canciones tradicionales, doña Carmen había preparado su famoso flan de coco como postre, y Celia había invitado a 2 de las mujeres del centro comunitario que habían encontrado la fuerza para cambiar sus propias situaciones después de escuchar mi historia. Quiero hacer un brindis, dijo Amanda cuando estábamos sirviendo el postre, levantando su copa de jugo de frutas. Por mi madre, Teresa Salinas, la mujer más valiente que conozco. Por haber encontrado la fuerza para decir la verdad cuando era más difícil que seguir callada. Por haber demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y por enseñarnos, agregó Celia levantando también su copa, que la verdadera familia no es la que comparte sangre, sino la que comparte amor, respeto y lealtad. Teresa, tú has creado una familia hermosa de personas que te valoran como mereces. Después del almuerzo, cuando los invitados se habían ido y Amanda y yo estábamos lavando los platos juntas, mi hija me tomó de las manos y me miró a los ojos con esa intensidad que había heredado de su padre. Mami, hay algo que quiero decirte y que nunca he podido expresar completamente. Dime, mi amor, le respondí,
sintiendo que mi corazón se llenaba de esa paz profunda que solo pueden dar los momentos de conexión verdadera con las personas que amamos. Perdóname por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Perdóname por haber confiado en Juan sin verificar que tú estuvieras realmente bien. Perdóname por haber trabajado tanto que no tuve tiempo de escuchar realmente tu voz, de percibir tu tristeza a través del teléfono. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Amanda, le dije tomando su rostro entre mis manos, no hay nada que perdonar. Los manipuladores son expertos en engañar, en separar a las familias, en crear dudas y confusión. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que aprendimos. Aprendimos que nuestro amor es más fuerte que cualquier mentira, que nuestra conexión puede sobrevivir cualquier separación forzada. Esa noche, después de que Amanda se fuera a dormir en la habitación de huéspedes que había decorado especialmente para sus visitas, me senté en mi jardín bajo las estrellas a reflexionar sobre el camino recorrido. Había pasado de ser una mujer quebrada, humillada, viviendo en condiciones indignas, a ser una mujer respetada, económicamente independiente, rodeada de personas que me valoraban. Pero más importante que los cambios externos era la transformación interna. Había recuperado mi voz, mi autoestima, mi capacidad de defenderme. Había aprendido que la edad no es una limitación para exigir justicia, que la familia verdadera se construye con acciones y no con palabras, que siempre hay esperanza mientras tengamos vida. Al entrar a mi casa esa noche, pasé por el espejo del pasillo y me detuve a mirarme. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Teresa asustada y derrotada del cuarto trasero. Era una mujer de 69 años con ojos brillantes, sonrisa genuina, y la postura erguida de alguien que ha recuperado su lugar en el mundo. Teresa Salinas, me dije a mi reflejo, tu nueva vida apenas está comenzando. Tienes salud, tienes recursos, tienes amor, y tienes propósito. El resto de tus años van a ser los mejores de tu vida. Y al apagar la luz de mi habitación, al acostarme en mi cama cómoda, en mi casa propia, rodeada del silencio pacífico de una vida digna, supe que esas palabras no eran solo un deseo, sino una promesa que me había hecho a mí misma y que estaba decidida a cumplir.